después de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios le bendiga. Muy buenos días tengan todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Amén. Es para mí un placer, un privilegio estar al frente de esta congregación y poder hablar de la palabra de nuestro Dios. El tema que nos ha dado el Señor para el día de hoy es, en símbolo de pregunta, ¿se puede echar por una misma abertura agua dulce y amarga? Los textos del día de hoy están en Santiago 3. Estaremos leyendo el 11 y el 12. Pero antes vamos a orar. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias por un día más. Gracias, Señor, porque nos ha permitido venir aquí a tu casa de oración, Lawrenceville, Georgia, a una reunión general y poder hablar de tu palabra. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de la misma con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Santiago 3, 11. Cuando todo lo tenga, digan amén. Y los que están en sus hogares, hagan una señal, pues lo estamos monitoreando. Amén. Dice Santiago 3, 11 en la versión de la Reina Valera 1960, en símbolo de pregunta: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Y oigan como dice el 12: hermanos míos, en símbolo de pregunta, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higo santo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados hermanos, la pregunta del tema de hoy: ¿se puede echar por una misma abertura agua dulce y amarga? Esta pregunta, a lo largo y a lo ancho de esta predicación o estudio, como usted le quiera llamar, estaremos observándola, estaremos leyéndola, estaremos compartiendo. Miren, Santiago utiliza la ilustración de una fuente para enseñarnos una verdad espiritual. Pues lo que sale de nuestra boca revela lo que hay en nuestro corazón, así como lo escuchó. Lo que sale de nuestra boca revela lo que hay en nuestro corazón. Un creyente no debe de vivir con una vida doble, bendiciendo a Dios
y al mismo tiempo maldiciendo a las personas. Santo Papá. Vamos a desglosar este texto. Y aquí hay una fuente. Y la fuente representa el corazón. Y las palabras nacen del corazón. Si el corazón está lleno del Espíritu de Dios, hablará palabras de vida, palabras de verdad y palabras de amor. Pero si está lleno de resentimiento, orgullo o pecado, esto también se manifestará. Jesús, amada iglesia, nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Oigan bien, de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:44. Vamos a esperar que lo tengan. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Lucas 6:44. Dice en la versión de la Reina Valera 1960, porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimían uvas. Santo Papá. Si podemos hacer un paréntesis aquí y vemos que las escrituras no dicen por sus frutos, sino por su fruto en singular. Pues no salen diferentes frutos de un solo árbol. Nunca usted ha visto una mata de plátano verde, teniendo guineo. ¿Sí o no? Si es guineo, es guineo. Si es plátano, es plátano. Y así sucesivamente. Y oiga como dice el 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Santo Papá. Pero miren, la incoherencia no glorifica a Dios. Lo voy a repetir. La incoherencia no glorifica a Dios. ¿Estamos aquí? ¿Están entendiendo? Santiago hace esa pregunta. ¿Puede una fuente dar agua dulce y amarga al mismo tiempo? Claro que no. De la misma manera, amados hermanos, no podemos alabar a Dios el domingo y vivir en pecado el resto de la semana. No podemos tampoco predicar amor y practicar odio. No podemos hablar de perdón mientras guardamos rencor. Tampoco no podemos poner textos bíblicos en nuestro teléfono celular, en algunos chats o en todos los chats que participamos, y luego poner pornografía, fotografía, video de todo tipo de desnudez en las redes. Dios busca integridad, no una persona que tenga la vida dividida.
Usted no puede tener un pie aquí y el otro allá. Pero miren, Dios transforma la mente, así como lo escuchó. Dios transforma la mente. La solución no es solo controlar la lengua, sino permitir que Dios transforme el corazón. Lo voy a repetir. La solución no es solo controlar la lengua, sino permitir que Dios transforme el corazón. Santo papá. Cuando Cristo cambia nuestro corazón interior, nuestras palabras y acciones también cambian. El fruto cambia cuando la raíz es una raíz que está sana. Si la raíz no está sana, el fruto sale como si tuviera alguna enfermedad por completo. Lo voy a repetir. El fruto cambia cuando la raíz es sana. Entonces, preguntémonos, ¿qué clase de palabras salen de mi boca? Esa es la pregunta que debemos de tener día tras día. ¿Edifico o destruyo con lo que digo? Mi testimonio reflejan a Cristo día tras día. Santo papá. Son preguntas que debemos de hacernos y cuestionarnos nosotros mismos. Pero miren, nosotros le pedimos al Señor día tras día en nuestras oraciones que nos limpie nuestro corazón. ¿Para qué? Para que de nuestra vida solo se brote agua dulce. Santiago, amados hermanos, utiliza la ilustración de una fuente para enseñarnos una verdad espiritual. Un creyente no debe vivir con una doble vida, bendiciendo a Dios y al mismo tiempo maldiciendo a las personas. Santo papá. Pero oigan, la fuente que representa el corazón, esa fuente nos da palabras que nacen de nuestro corazón, porque el corazón está lleno del Espíritu de Dios, y al estar lleno del Espíritu de Dios, hablará palabra de verdad, hablará palabra de vida y hablará palabra de amor. Pero como le dije, si está lleno de orgullo, de resentimiento, de pecado, eso se le manifestará. Vivirá como una olla de presión, con la goma dañada, pitando, dirían por ahí, chillando, botando humo por el ladito que va arriba. Santo papá, mi alma te alaba, mi alma te necesita. Muchas veces, cuando tenemos todo ese tipo de conglomerado en nuestro corazón, hacemos como una explosión dentro de nosotros, y al explotar, lo que sacamos de adentro de nosotros es todo lo malo que tenemos, toda esa suciedad
toda esa forma de vivir diferente a la que el Señor nos ha prometido, teniendo todo tipo de maldiciones, teniendo todo tipo de maldades dentro de nuestro corazón, y eso es lo que le presentamos a los demás. Pero oigan esto. Cuando Cristo cambia nuestro corazón, todas las palabras que salen de nuestra boca, dentro de nosotros, son palabras de bendición. Y cuando Cristo cambia nuestro interior, nuestras palabras y nuestras acciones también cambian. Así como escuchó, cuando Cristo cambia nuestro interior, nuestras palabras y acciones también cambian. Pero oigan esto. Cuando analizamos el contexto de Santiago, Santiago 3, cuando dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Para nosotros poder entender correctamente esta parte de Santiago 3, 11 al 12, no podemos aislar estos versículos, pues ellos forman parte de un argumento continuo sobre el poder de la lengua y la necesidad de una vida transformada. En el contexto de la carta de Santiago, podemos ver que Santiago escribe esta carta a todos los creyentes judíos, estos creyentes que están dispersos entre las naciones. Y si vamos a Santiago 1:1, ahí vemos lo que dice. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Dice Santiago 1:1, la versión de la Reina Valera 1960, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, salud. Eso dice Santiago 1:1. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, eran cristianos que enfrentaban pruebas, que enfrentaban persecuciones y al mismo tiempo enfrentaban conflictos internos. Santiago escribe para poder corregir una fe superficial. Su énfasis era un énfasis claro, y la verdadera fe siempre produce vida transformada. Oigan bien, la verdadera fe siempre produce una vida transformada. Pero oigan esto, a lo largo de la carta de Santiago, él insiste en que la verdadera producción de la fe es la perseverancia. Oigan bien, la verdadera producción de la fe es la perseverancia. También él insiste que la fe verdadera no hace acepción de persona. Santo papá. También él insiste que la fe verdadera controla la lengua. La fe verdadera
también rechaza la amistad con el mundo. Cuando usted ha creído, cuando usted tiene fe, esa fe verdadera va a rechazar todo tipo de amistad que el mundo le puede ofrecer. También, amados hermanos, la fe verdadera persevera no hasta la mitad, no hasta un poco. La fe verdadera persevera hasta el fin. En Santiago, amados hermanos, no existe separación entre doctrina y práctica, pues el tema principal de este texto 3 de Santiago comienza con una advertencia y dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y a lo mejor usted se preguntará, ¿por qué Santiago comienza hablando a los maestros? La respuesta es porque quien enseña utiliza la lengua continuamente. Oigan bien, quien enseña utiliza la lengua continuamente. Entonces el problema no era solamente enseñar falsa doctrina. El problema era que muchos deseaban la posición de ser maestro sin haber aprendido primero a gobernar su propia lengua. Santo papá. El que habla mucho tiene mayor responsabilidad delante de Dios, así como lo escuchó. El que habla mucho tiene mayor responsabilidad delante de Dios. Pero miren, todos sabemos que la lengua es pequeña pero poderosa, y ya Santiago lo dijo en Santiago 3, del 3 al 8. Vamos a buscarlo rapidito. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Santiago 3, 8. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Dice Santiago 3 en la versión de la Reina Valera 1960. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Santo. Y oiga como dice el 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Y dice el 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Santo papá. Pero oiga como dice el 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santo papá. Perdón. Y oiga como dice el 7. Porque toda naturaleza de la bestia y de las aves y de las serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, dice el 8, puede domar la lengua, que es un mal
que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Santo papá. Miren, Santiago utiliza 3 ilustraciones, así como lo escuchó. El freno del caballo, que es un pequeño freno que dirige a todo el caballo. La lengua, aunque pequeña, que puede dirigir toda una vida. Y el timón del barco, un enorme barco que puede ser controlado por un pequeño timón. Así también, una pequeña lengua, podemos entender que esa pequeña lengua puede cambiar el rumbo de una familia, de una iglesia, de una nación o de una congregación. Santo papá. El fuego, ese fuego que quema, que es capaz de quemar ese bosque enterecito, puede hacer un incendio por más pequeña que sea la chispa. Usted puede hacer una chispa pequeña o usted puede tener una hoguera al aire libre, una fogata de muchos palos, mucha leña para poderse calentar, y si la brisa saca una chispita a un grupo de jaraca o de hierba seca, inmediatamente se va a prender. ¿Sí o no? Pues quiero decirle también, amados hermanos, que una sola palabra puede destruir amistades, matrimonios, ministerios y, como le dije, congregaciones. Por eso, Santiago dice que la lengua es fuego. Oigan bien, Santiago dice que la lengua es fuego. Pero miren, hay una contradicción en el creyente según Santiago 3, del 9 al 10, incluyendo los textos base del día de hoy. Santiago, amada iglesia, después de demostrar el peligro de la lengua en estos textos y contextos, él sigue preguntando y presenta una contradicción. Y él dice, con la misma boca bendecimos a Dios y con la misma boca maldecimos a las personas que están hechas a la imagen de Dios. Santo papá. Pero esto era común entre algunos creyentes en las reuniones que hacían de adoración. Ellos adoraban, ellos se mantenían adorando, alabando, y fuera de las reuniones ellos criticaban, murmuraban, destruían, hacían un chambre, como dicen por ahí. Entonces, Santiago hace 4 preguntas retóricas. La primera pregunta que hace Santiago es: ¿puede una fuente producir agua dulce y amarga? Claro que no. La segunda pregunta: ¿puede una higuera producir aceitunas? Santo papá. Imagínense una higuera produciendo aceitunas, o como le dije al principio, una mata de plátano produciendo guineo, o una mata de coco produciendo aguacate. Santo papá. La tercera: ¿puede una vid producir higos? Claro que no. La cuarta: ¿puede una fuente
salada, producir agua dulce. Si usted observa la naturaleza, todos los ríos dan al mar. Todos los ríos dan al mar. Y cuando esa agua de los ríos llega al mar, produce un cambio. Pero no es lo mismo tener la entrada del río al mar que el mar al río. Santo papá. Las 4 preguntas, amada iglesia, amados hermanos, tienen la misma respuesta, una respuesta negativa. Y la naturaleza determina el fruto y el significado de una misma abertura es la expresión de una misma fuente que se refiere al mismo manantial. No habla de 2 fuentes diferentes, es una sola fuente y habla de un solo origen. Y el énfasis está en el corazón, pues la boca simplemente expresa lo que brota desde su interior. Por eso Santiago no está enseñando únicamente ética del lenguaje. Oigan bien, Santiago no nos está enseñando únicamente ética del lenguaje. Él está enseñando transformación espiritual. Santo papá. Pero miren, el contraste con la sabiduría lo podemos encontrar en el contexto de los textos del día de hoy, Santiago 3, del 13 al 18. Vamos a buscarlo rapidito. Cuando lo tengan, por favor, digan amén para ver lo que nos dice este contexto. Santiago 3:13, en la versión de la Reina Valera 1960, dice, en símbolo de pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabiduría, en sabia mansedumbre, perdón. Y dice el 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hastéis ni mintáis contra la verdad. Y oiga como dice el 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Santo papá. Y oiga como dice el 16, porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Lo voy a repetir, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santo papá. Y dice el 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin certidumbre ni hipocresía. Aquí vamos a hacer un alto. Muchas veces pensamos que tenemos sabiduría de lo alto y esa sabiduría que tenemos no viene de lo alto, viene del hombre. Porque como acabamos de decir, la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, es primeramente pacífica, es
primeramente amable, digna y llena de misericordia, dando buenos frutos sin ningún tipo de certidumbre ni tampoco hipocresía. Santo papá. Y oiga como dice el 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cómo fue que dijo pastor? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cuántos dicen amén? Miren, después de hablar de la lengua, Santiago cambia de tema y solo lo cambia en apariencia. En realidad, continúa el mismo argumento. Oigan bien, en realidad continúa el mismo argumento. Y ahora pregunta, ¿quién es verdaderamente sabio? Oigan bien la pregunta, ¿quién es verdaderamente sabio? La respuesta, amada iglesia, no depende del conocimiento. Esta respuesta depende de la conducta. Pero miren, existen dos clases de sabiduría. La sabiduría terrenal, que produce, como les dije al principio, celos, contiendas, ambición personal. También produce confusión y al mismo tiempo produce maldad. Y puede observarse que todos estos pecados salen por medio de las palabras. Entonces, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios, produce pureza, produce paz, amabilidad, misericordia y al mismo tiempo produce buenos frutos. Esa sabiduría es imparcial, es una sabiduría con sinceridad. Y una fuente que está transformada produce un lenguaje transformado. Oigan bien, una fuente que está transformada produce un lenguaje transformado. Antes, cuando usted militaba del otro bando, decía muchas palabras, ¿cómo le diría? Que para ese tipo de ambiente eran adecuadas. Pero ahora, al usted pasar al lado bueno, ya sus palabras son diferentes. Por eso, cuando una persona está transformada, su lenguaje es transformado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la enseñanza central de este texto del día de hoy es que el tema principal no es simplemente controlar la lengua. El verdadero tema es la evidencia de una vida regenerada. Oigan bien, el verdadero tema es la evidencia de una vida renovada. La lengua revela qué clase de corazón tenemos. No somos salvos porque hablamos bien, que se nos quede claro esto. No somos salvos porque hablamos bien o porque hablamos mucho o porque hablamos mejor que otros
o porque hablamos diferente. No, es porque hemos sido transformados por Jesucristo. Y como hemos sido transformados por Jesucristo, nuestro vocabulario es totalmente diferente. Usted se puede preguntar, ¿y cómo aplicamos esto para la iglesia del día de hoy? Miren, el pecado que en la carta Santiago denuncia sigue presente y podemos cantar himnos y luego hablar mal de un hermano. Podemos predicar sobre el amor mientras alimentamos resentimiento. Podemos orar con fervor y después sembrar división. Por eso, Santiago nos enseña que nada de esto puede caracterizar a ningún creyente. Oigan bien, nada de esto puede caracterizar a ningún creyente. El Evangelio transforma todo el corazón, no lo transforma a mitad, lo transforma completo, y un corazón transformado cambia también la manera de hablar. Oigan bien, un corazón transformado cambia la manera de hablar. Finalmente, amada iglesia, amados hermanos, Santiago 3 no es simplemente un capítulo sobre el uso correcto de las palabras. Es un llamado a examinar el origen de nuestras palabras. Una fuente sana produce agua sana. Oigan bien, una fuente sana produce agua sana. Un corazón regenerado produce una vida coherente. Por eso, la pregunta de Santiago sigue siendo vigente. ¿Qué está brotando de la fuente de tu corazón? La respuesta, amados hermanos, se escucha cada día en nuestras palabras, se observa en nuestras actitudes y se confirma en la manera en que tratamos a los demás. Amén. Vamos a orar para así concluir con esta reunión general en el día de hoy. Incline su rostro y cierre sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias porque tu palabra fue expuesta en esta preciosa mañana. Hemos entendido en el día de hoy que no puede salir de una misma fuente, que no puede echarse de una misma abertura agua dulce y amarga. Nosotros, al entender esto, debemos de atesorarlo en nuestro corazón y poder seguir haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Buscar su rostro, hablar a los demás con amor y mantenernos firmes en este caminar, pues sabemos que encontraremos todo tipo de pruebas, pero nuestra firmeza en la fe nos va a ayudar a seguir buscando su rostro para poder llegar a la meta. Siempre debemos de tener esto en nuestro corazón, en nuestra mente. No se puede echar agua dulce y amarga
por la misma abertura. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y no salir de esta agonía. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente, y será hasta el próximo domingo, si el Señor lo permite, que estaremos aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia, con otra reunión general. Bendiciones, buen provecho y que tengan un bonito día. Goodbye. No temas delante de ellos, acuérdate de tu Señor. Dios grande y temible es Él ha peleado y vencido en la cruz, orando delante del Padre, por medio de Cristo Jesús. Los planes de los enemigos nada pueden con los hijos de Dios. No temas delante de ellos, acuérdate de tu Señor. Dios grande y temible es Él ha peleado y vencido en la cruz, orando delante del Padre, por medio de Cristo Jesús. Los planes de los enemigos nada pueden con los hijos de Dios. Te alabaré, oh Señor, porque contigo no temeré. Tú eres mi fuerza, mi canción. Fuerte será, y el entendido una dirá que tuya es la gloria y el poder. Tuya es la gloria y el poder. Confiamos en ti, Señor. No temas delante de ellos, acuérdate de tu Señor. Dios grande y temible es Él ha peleado y vencido en la cruz, orando delante del Padre, por medio de Cristo Jesús. Los planes de los enemigos nada pueden con los hijos de Dios. Mi canción.